es Humanamente. Bienvenidos sean todos a este espacio, el cual es por y para ustedes. Aquí analizamos, profundizamos y aprendemos del comportamiento humano, con nuestro toque humano, respetuoso y profesional, además del enfoque psicológico y criminológico. Soy Shilo Ramírez. Soy Feli Sánchez. Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos, escucharnos en este amplio camino de aprendizaje. Inicia Humanamente, hablando de humanos. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de su programa favorito titulado Humanamente, hablando de humanos. Hola, mi va. Hola, mi va. Estaba esperando tus buenos días. No, ahora sí lo pensé bien y dije no, ahora sí no lo digo. Está bien. Así es que grabamos tempranito, ¿verdad? Estamos tempranito. Bueno, ni tan temprano, bueno, hoy sí más temprano de lo normal. Así Exacto, es. entonces lo pensé, pero dije no, porque puede ser buenas noches para otros. Exacto. Entonces, bueno, pero esperemos que nuestros humanos estén súper bien. Pues sí. ¿No? Y también el día que nos decidan oír, porque igual y no pueden los martes, que es mero el día que sale el episodio. Exacto. Entonces, pues bueno, que sea el día que ellos puedan, a la hora que puedan, pero que nos escuchen cómodamente. Así ¿verdad? es. Bien acomodaditos ahí, descansando un rato. Pues sí. Bueno, muy bien. ¿Tú estás bien? Yo muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien. ¿Tú? Todo Pues, perfecto. Más o menos. Pero pues aquí estamos. Muy bien. Pero con esto te vas a poner mejor. Exacto, sí. ¿Verdad? Sí. Sí, porque luego les hemos de decir que empezamos como medio agüitadas, Ajá. con flojera, y nos vamos agarrando así confianza y nos emocionamos con Así los es. temas. Nos despierta. Terapéutico. Es terapéutico. Catártico. Dicen. Sí. Bueno, ok. El día de hoy vamos a hablar de lealtades invisibles. Exactamente. Así es. Fíjate, un tema muy, muy padre, muy interesante, muy psicológico. O sea, este tema sí es como muy del ámbito de la psicología, ¿no? No cualquier persona lo conoce, vaya, o igual y no lo han oído nunca. A lo mejor sé. no con ese nombre. Ajá, ¿no? puede ser, no con ese nombre, porque sí es como muy del ámbito psicológico, pero la verdad es que me parece a mí de los temas más interesantes y como más, como complejos. La verdad es que muy, muy complejo. A lo mejor ahorita que lo expliquemos, no le encuentran la complejidad, pero sí la tiene. O sea, es tan complejo que uno no se le encuentra. Parece que es muy simple, pero no, sí tiene un grado de complejidad importante. Y muy, muy, muy interesante esto. Bueno, ahora, ¿por qué habla de este tema? Es que fíjate, amiga, ahorita vamos a explicar lo que son las lealtades invisibles, pero lo que sí hay que iniciar diciendo es que estas influyen increíblemente en nuestro comportamiento y decisiones, y ni siquiera lo sabemos. O sea, todos tenemos lealtades invisibles hacia ciertas personas y no lo sabemos. Y resulta ser que cómo influyen en lo que decimos o hacemos. Pon tú que no tienen absolutamente el peso completo, pero sí una buena parte, ¿eh? Entonces, pues más vale conocer estas lealtades que tenemos para con algunas personas, para que no andemos tomando decisiones que no son nuestras y que lo hacemos más bien por lealtad a otra persona. ¿Sale? Ok. Entonces, esa es la importancia de hablar de este tema. No hay como conocer todo lo que hay dentro de nosotros, en nuestro inconsciente. Bueno, ahora, ¿qué son las lealtades invisibles? Bueno, a ver. Las lealtades invisibles son vínculos familiares que se mantienen de manera inconsciente y que pueden impulsar a seguir patrones de conducta heredados, o sea, porque así los aprendimos. Exacto. Y tiene la finalidad es la necesidad primaria de pertenecer al sistema. Uh-huh. O sea, a la familia. Claro. Como tal. Claro. ¿No? Uh-huh. Porque esto da seguridad a, pues, los miembros de esa familia. Exactamente. Así es. Sí, ciertamente. O sea, una necesidad fundamental de todo ser humano, bueno, yo diría que no de todo ser humano, de toda especie, de animales, sí, es la pertenencia. O sea, el sabernos que formamos parte de un grupo social, ¿no? Okay. Eso, es que eso es por supervivencia, porque si no lo hiciéramos, dudo mucho que solitariamente o individualmente sobreviviéramos. Entonces, prácticamente todas las especies tienen esa necesidad, la de pertenecer a grupos, ¿no? A grupos sociales. Obviamente el primario, pues, es la familia,
como una manera de seguridad para la supervivencia. Entonces, obviamente, el ser humano no es la excepción y necesita sentirse perteneciente a un grupo muy específico, o sea, particular, y ese grupo es su familia. Para poder el ser humano sentirse parte de ese grupo o de esa familia, lo que hace es generar ciertas lealtades a las personas de ese círculo, ¿no? Que son su familia. Y si todos comparten esas lealtades, ¿no? O sea, son las mismas lealtades las que tienen los miembros de una misma familia, obviamente eso es lo que los hace familia. Eso es como que lo que caracteriza a cada uno como parte de ese sistema. Y entonces ya es cuando te sientes, sí soy, ¿no? Sí soy de los Sánchez, sí soy de los Díaz, sí soy de los Bustamante, ¿no? De los Ramírez, así nos apellidamos, me iba yo. Porque, claro, esto es inconsciente. ¿Por qué? Porque sí compartimos la misma característica o creencia o lo que sea con la mamá, con el tío. Y de la familia extensa, también. Claro. No solo los más cercanos, como podría ser mamá, papá y hermanos, sino también puede ser abuelos, ¿no? Tíos, en fin, o sea, como más arribita, ¿no? Ascendentes. Porque normalmente vienen desde ahí, o sea, vete a saber, desde bisabuelos, abuelos. Ajá. Son patrones que se van repitiendo porque se aprenden, no es que se hereden por sangre, se aprenden, entonces los vamos transmitiendo de generación en generación. Esas formas de pensar o comportamientos son las que se convierten y que se van pasando de generación en generación, son las que se convierten en estas lealtades que tenemos, ¿no? Que tenemos en la familia y que nos hace ser parte de ellos, es lo que nos caracteriza, ¿no? Por ejemplo, a los Díaz, en fin. Entonces, bueno, eso es una lealtad invisible, son justamente estos patrones, porque se repiten, ¿no? De conducta, creencias, pueden ser creencias. O sea, las lealtades se pueden manifestar de muchas maneras. Costumbres, exacto. Tradiciones de la misma familia, ¿no? Exactamente, tradiciones. Mira, exactamente, qué bien. Y que bueno, se han ido pasando y que nos caracterizan. Ahora, se llaman invisibles justamente porque son inconscientes. O sea, ni la propia persona las conoce. O sea, solamente, pues, actúa así o piensa así, ¿no? O da por hecho que toca hacer algo, ¿no? Alguna tradición, alguna costumbre, pero no tiene consciente que eso es algo que carga como una lealtad para con los suyos y que si por lo tanto no lo hiciera o renunciara a eso, se sentiría mal o culpable, ¿no? Porque sería como renunciar a su propia familia, renunciar a ser de ellos, de ahí. Entonces, esa parte en la persona no lo tenemos claro, no lo sabemos, son totalmente inconscientes. Y son muchísimas las que tenemos para todo, en cada ámbito de nuestra vida, en el trabajo, con la familia, con la pareja, no sé, con los amigos. Tenemos muchas lealtades venidas de este aprendizaje, pero no las conocemos. Nosotros creemos que actuamos autónomamente y muy voluntariamente, pero no, sí estamos regidos por este tipo de, pues sí, de vínculos muy inconscientes, ¿no? Para sentirnos parte de esa familia y que no traicionamos a nadie. Bueno, ahora fíjate que el inconsciente puede interpretar, bueno, no puede, el inconsciente interpreta, exacto, a las lealtades invisibles como un mandato, o como una obligación. O sea, definitivamente sí, como, no sé, ¿no? O sea, en mi familia todas las mujeres se han divorciado, ¿no? Pues entonces para mí eso se convierte inconscientemente en un mandato o una obligación de toca que tú te tengas que divorciar, ¿no? Entonces, y además si no se cumplen, como es un mandato, si no se cumplen, normalmente generan culpa. ¿Sale? Así actúan las lealtades invisibles. Digo, no es así como de simple, de causa y efecto directo de, entonces todo lo que hacemos es porque yo en mi inconsciente supone que es lo que toca porque a mi mamá, a mi abuela y a mi tía le pasó. No es así de sencillo, ni es lo único que determina nuestro comportamiento. Obviamente, sería una tontería creer que eso determina todo. No, obviamente no, son muchas cosas, pero sí hay una partecita por ahí en nuestro inconsciente que tiene que ver con esto que hemos visto en nuestra familia, en generaciones, y que al ser algo repetitivo, inconscientemente sentimos que es algo que nosotros también tenemos que perpetuar, ¿sale? Entonces, bueno, ok, pues ahora sí. Sas, así es. Bueno, vamos a hablar de diferentes, pues, tipos de lealtades. Exacto. Se le puede llamar tipos de lealtades. Ajá. Y nos explicas
claro. Con tu sabiduría. Sí, claro. No, antes de que se me olvide, fíjate, es importante decir esto. El tema de las lealtades invisibles todavía es un tema un poco, no sé si decir tabú, un tema escabroso, ¿no? En la psicología, es decir, no es un tema del que se hable a profundidad en la psicología desde varios enfoques, que sea súper estudiado, pero está como, sigue en estudio, pero sí hay un autor que, bueno, ese es mi favorito. Yo amo a este psicólogo, lo adoro, que se llama Paul Watzlawick. Bueno, ya falleció, ¿verdad? Era de los tiempos en que yo estudiaba, pero bueno, Paul Watzlawick, que es un psicólogo súper, conocido, renombrado, con muchísimos libros, de los mejores a nivel internacional. Él sí es de los primeros que habla acerca de las lealtades invisibles. Quizá no como se habla ahora, ¿no? Que ahora ya es como un tema como más extendido, más complejo y muy a profundidad. Él apenas empezaba a tocarlo, pero sí llega a hablar acerca de las lealtades invisibles. Precisamente él es el que dice esto, ¿no? O sea, el que necesita el ser humano compartir ciertas características, y eso pueden ser comportamientos con los miembros de su familia para sentirse parte de ellos, perteneciente a ellos, y entonces pues sentirse seguro. Él empezaba ya a hablar de esto. Entonces, o sea, sí es un tema que finalmente la psicología sí lo contempla y lo considera digno de estudio, ¿sale? Pero aparte es algo que sí sucede, o sea, no, no es como de la nada. Exacto. Que de repente se le ocurre a alguien decir algún concepto y lo estudia. Sí. No, o sea, sí sucede. Sí, claro. Y sucede, pues, pues no sé, con bastante frecuencia. Sí, ¿no? Sí, es que todo el tiempo. Ajá, todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, de repente pasan o suceden situaciones que nos preguntamos de por qué lo hacemos, o por qué nos pasó, o por qué cuando nos preguntamos alrededor de o vemos, ¿no? La parte de la familia. Mira, mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, mi hermana, mi prima, ¿no? Sí. Y te preguntas como por qué, ahí es donde podría explicar esto, ¿no? Exacto, cuando ya dices, ahí es mucho, ¿no? O sea, ya vamos 4 generaciones, o por lo menos, no sé, 4 mujeres, pues que tienen embarazos prematuros, ¿no? Y no deseados. O sea, ¿cómo, no? Desde mi abuela, mi mamá, ahora yo y ahora también mi hermana, ¿no? Cuando se supone que en teoría tendría que ser una lección aprendida, o sea, precisamente porque le pasó a mi abuela y pues no quería tener ese hijo, ¿no? O no fue feliz teniéndolo. Igual mi mamá me dijo que no estaba preparada cuando me tuvo. Y ahora pudiendo prevenirlo, ¿y por qué otra vez, no? Y sí, o sea, son cosas. El suicidio también se ve como una conducta por ahí que pudiera llegar a ser como cierta lealtad invisible, ¿no? O sea, es que es bien interesante ya en la práctica, o sea, digo, no me atrevo a decir mucho porque te digo que es un tema todavía un tanto tabú, ¿no? En la psicología, pero digo, para los que pues ya ejercemos la práctica clínica, sí observas cosas bien, que dices, ay Dios, ya me dio miedo, ay sí, esto es misterio. No, sí, cosas bien claras, visibles. Exacto, que dices, pero ¿cómo puede ser si llevan 4 generaciones haciendo lo mismo? Y la pregunta es, o sea, ya que tú estás afuera, y la pregunta es, ¿cómo no lo han visto? Exacto, sí, exactamente, ¿no? O sea, ¿cómo no lo han visto? O si ya se dieron cuenta, ¿por qué no lo previenen? Y no, o sea, es que simplemente es casi como pues es que tenía que pasar, ¿no? Pues es que tocaba, ¿no? Bueno, es que ya era de esperarse. No, o sea, no, claro que no. Pero sí creo que tiene un impacto a nivel inconsciente todo eso que vamos viendo desde generaciones anteriores, ¿no? Pasadas, y que se repite y se repite y se repite. Y además se repite no solamente la conducta, sino el mismo discurso respecto a la conducta. O sea, sí es todo un conjunto de cosas, ¿no? Que hay alrededor de esa conducta, como son creencias, como son actitudes, mitos, un discurso sobre esa conducta. Entonces, fíjate, bueno, ahorita me adelanto un poquito, pero como para que más bien vayamos entrando al tema y nuestros humanos sepan como a qué nos referimos. ¿No te llama la atención, por ejemplo? Yo siempre lo he pensado, ahí sí, esto de la familia Pinal, ¿no? De las Pinal, de Silvia Pinal, las hijas, sobrinas. ¿No te llama la atención que ninguna ha podido mantener un matrimonio largo? O sea, estable. Uh-huh.
pero por donde le busques, o sea, tanto de parentesco en vertical, ¿no? O sea, de ascendente a descendente como en horizontal, de hermanas, sobrinas, nietas, primas, nadie. Pero ya las cuentas y ya son muchas las mujeres. Y no solo eso, ¿quiénes son las que tienen el poder adquisitivo en esa familia? Las mujeres. ¿Quiénes son las que, digamos, llevan las riendas en todo o mandan? Las líderes, las mujeres. Todo eso, pues sí me suena mucho a una lealtad invisible. Es como aquí los hombres no caben, ¿sabes? Y el hombre que entra tiene que ser excluido, porque somos matriarcales. Eso me suena a una lealtad. Entonces, pues sí, cosas así por el estilo. Interesante. Bueno, ok. Ahora sí ya, como bien decías, amiga. Vamos, pues sí, como con esto, con los tipos de lealtades, ¿no? Y vamos a ir ejemplificando un poco. Miren, hay un tipo de lealtad que es la lealtad de la deuda, o de deuda. Y aquí es cuando uno de los miembros de la familia siente la obligación de serle leal a otro que ha sufrido alguna injusticia o una situación difícil, ¿sale? Es así como, ay, pobrecito, o sea, él sufrió o ella sufrió o le hicieron o padeció tal injusticia, entonces pues yo voy a tratar de justamente eso, hacerle justicia como un acto de lealtad hacia él y hacia su sufrimiento, o hacia ella, ¿no? Y hacia su sufrimiento. Fíjate que un ejemplo de este tipo de lealtad, que lo he visto varias veces, es que, sobre todo con los médicos, es cuando, por ejemplo, resulta que su papá, el papá de alguna persona, ¿no? Murió en sus brazos sin poder hacer nada, ¿no? Porque a lo mejor no había médicos cerca o era una población muy pobre, y entonces se pone mal y muere en sus brazos. Y el hijo sin poder hacer nada. Y resulta ser que cuando crece decide estudiar medicina. Eso es una lealtad invisible, ¿no? Es como esta manera de no pude salvarte ni hacer algo por ti, pero entonces mira, crezco y estudio medicina para poder salvar a mucha gente como a ti te hubiera gustado que yo te salvara. Entonces, eso es una lealtad. Sí me doy a entender Sí, como el ejemplo. eso es muy común. Eso es muy común, ajá, sí, sobre todo en los médicos es normalmente porque pasó algo así. Y es la lealtad de esto no se queda así, o sea, es como una manera de decir, esto no se queda así, no se va a quedar así tu muerte injusta, así de la nada. Yo voy a encargarme de salvar vidas como no lo pudieron hacer contigo. Ese puede ser un ejemplo de esta lealtad, de deuda. Otro ejemplo que se te ocurra, amiga. Por ejemplo, esta cuestión de que dice, en cuestión de por ejemplo, mi mamá, ¿no? Por decir, mi mamá cuidó a mi padre, ¿no? Se enfermó toda su vida, ¿no? Y ahora ella ya no está, entonces la lealtad es como, ahora me toca a mí, sacrificarme a hacerlo, ¿no? A lo mejor cuidar a lo mejor bueno, como mamá ya no está, a lo mejor con otro familiar, ¿no? Con mis hermanos, con algún primo, con algún tío. Exacto, sí, así es, sí. Y aunque yo no quiera, o sea, aquí estamos hablando de que las lealtades son eso, lealtades, esto es incuestionable, esto se sigue, entonces, pues sí, o sea, incluso a lo mejor hasta tengo pareja, ¿no? Y me quiero casar, pero muere mi madre y ya no está quien cuida de mi padre enfermo, que siempre ha estado enfermo toda la vida, ni modo. Yo renuncio a mi matrimonio, ¿no? Si es que me quería casar o algo, porque ahora tengo que continuar con ese legado de mi madre de cuidar de mi padre. Y no lo hago tanto por mi padre, lo hago por mi madre. Esa ¿sabes? Palabra me parece como más clarificante, la parte de legado. Ok. Sí. Bien. Sí. Me parece que ejemplifica más lo que es una lealtad invisible. Perfecto, sí. Y fíjate, otro ejemplo que se me ocurre de este tipo de lealtad, para pasar ya a la siguiente, es que a lo mejor es un poco parecida, ¿no? A lo que yo decía como de la espinal. A lo mejor vamos a poner ejemplo, soy la única mujer de la familia a la que le pidieron matrimonio y tiene una buena relación con la pareja y bueno, me aman, me tratan como reina, ¿no? Me tiene mucho respeto y ya hasta nos comprometimos todo y resulta ser que al poco tiempo termina esa relación, ¿no? O justo ya para unos días antes de casarnos termina esa relación y resulta ser casualmente, ¿verdad? Y curiosamente que pues todas o casi todas las mujeres de mi familia, desde madre, abuela, tías, etcétera, pues nunca nadie les pidió matrimonio, por ejemplo, o son solteras.
¿no? O sea, nunca pudieron consolidar una relación. Sí, o sea, no se casaron, o a lo mejor muy pocas vivieron con alguien muy poco tiempo y después se separaron, pero todas hoy por hoy están sin pareja, desde jóvenes hasta adultas mayores. Y entonces resulta que soy la única la que tiene la posibilidad de hacerlo con un buen partido, por así decirlo, y algo sucede casualmente que termino decidiendo no casarme. O al poco tiempo, antes de casarme, termino esa relación. Me suena también ahí un poco de lealtades. ¿Cómo les voy a hacer yo esto a las mujeres de mi familia si tanto han sufrido con los hombres, ¿no? O sea, están solteros, están solas, según yo, ¿no? Bueno, pobrecitas, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a ser la única que llegue con marido y feliz? No les puedo hacer esto. Tengo que compartir su dolor. Tengo que ser parte también de ese dolor que ellas, o sufrimiento que han pasado. Uh-huh. Sí. Bueno, ok. Ahora, ¿qué otra? ¿Qué otra? Hay otra que se llama lealtad de parentesco, Uh-huh. que es cuando un miembro de la familia siente la obligación Ay, qué fuerte. de ser leal a otro, simplemente porque son familia, ¿no? Ay. Incluso si esa relación es de abuso. Ay, no, eso sí ya me causó escozor. Te causa escozor. Sí. Ay, sí, qué fuerte. O sea, yo me atrevo a decir que esta es como bueno, es que no sé, pues sí, si ponerle el término, ¿no? O el adjetivo, la peor, porque todavía en las otras, como en la anterior, dices, bueno, ok, porque sufrió alguien, porque fue víctima de una injusticia y fue tu pariente, ¿no? Ok, bueno, dices como que ay, qué coraje, pobrecito. Pero que nomás porque sea de tu familia, aun cuando han abusado de ti, ¿qué onda? O sea, no, eso sí ya me parece. Pero fíjate el poder de las lealtades. El poder más bien, no de las lealtades, más bien el poder de la necesidad de pertenencia, que te lleva incluso a generar lealtad con alguien que está siendo abusivo contigo. O que es simplemente un abusador de algún tipo, con varios de la familia, ¿no? O aunque a lo mejor no directamente contigo, pero sí con muchos, y lo sabe la familia, y sin embargo, se le sigue siendo leal, ¿no? Pues, se me ocurren los delincuentes, ¿no? No sé, ya mataron a alguien o asaltaron a alguien, ¿no? Y hasta lo mataron, o andan robando. Y toda la familia, ¿cómo lo encubre? Lo defiende, ¿no? Lo esconde, si lo andan. ¿Por qué? Y aunque sabe la familia que eso no era lo correcto, pero es que es la familia, ¿sabes? O sea, es justamente eso, es la. Entonces, y tú te preguntarías, ¿cómo puede alguien encubrir algo así? Pues sí, nada más porque es su familia. O sea, fíjate qué creencia, ¿no? Y esto tiene que ver con esta lealtad o sea, con la creencia que nos han metido en la cabezota de que porque somos familia debemos de apoyarnos, querernos y no sé qué tanto, te hagan lo que te hagan. Y entonces eso crea una lealtad. Por eso es que muchas de las veces cuando los papás saben que los hijos cometen algún delito, y aunque los mismos papás lo saben, ellos los esconden, los mandan a otro país, sí. Ven cómo le hacen. Y aunque ya en las cuatro paredes de la casa lo super regañen, le digan cómo se te ocurrió hacer eso, en qué cabeza, que no sé qué, y sin embargo lo siguen encubriendo, porque es ¿cómo le voy a hacer yo eso a mi hijo? Es que ya es una lealtad porque somos familia. Pero pues, habría que preguntarse ahí qué tan correcto es eso, ¿no? O sea, pero bueno, fíjate cómo nada más por ser familia ya se genera una lealtad. Sí, y cuando haces algo en contra de esa vínculo, idea, ¿no? de esa idea de porque somos familia, no sé, cuando alguien dentro de ese mismo círculo familiar pues se sale, por decirlo así, del patrón y hacen algo. Sí, no te quiero. No, claro. No te quiere sí, decir cómo le va. Exactamente. Se considera el traidor de la familia. Claro, ¿no? Claro. Fíjate, porque yo diría que lo opuesto a una lealtad es la traición. La traición. Definitivamente. Exactamente. Un ejemplo también de este tipo de lealtad, porque los ejemplos en cada tipo de lealtad pueden ser muy diferentes, pero no por eso parte de este tipo de lealtad.
¿ok? Entonces, así como decimos, pues sí, del hijo, sobrino, delincuente al que todo el mundo protege, o que incluso ha abusado hasta de alguno de ellos, ¿no? De la familia, y aún así lo protegen porque es familia, también podemos encontrar ejemplos como el hijo que decide estudiar la misma profesión que el papá y que el abuelo solamente para continuar su legado, ¿no? De abogados, de médicos, de arquitectos, de lo que quieras, de ingenieros, aunque no le guste eso, a costa de su felicidad. O sea, ni le gusta la medicina o ni es bueno para el derecho, pero pues es que no manches, o sea, viene desde el abuelo o quizás bisabuelo, ¿no? Y también mi papá y ya son conocidos y pues cómo voy a salir yo con que yo no, con que yo voy a ser artista o pintor o bueno, o lo que sea, ¿no? O ingeniero, ¿no? Pues ni modo, me aguanto y sigo el legado de la medicina para que se siga perpetuando el apellido de los tales como de los mejores médicos, ¿no? Y eso también es una lealtad invisible muy grande. Y puede ser que la persona crea que de verdad está convencido de eso, o que es lo mejor para él y para su familia, y en el fondo, pues no, o sea, no lo es, ¿no? Si él pudiera ser libre de elegir, libre e inconscientemente, porque conscientemente lo es, elegiría otra cosa. Esa también es un tipo de lealtad de parentesco. Fíjate que ahora que mencionas esto, todavía no sé en dónde encasillar el siguiente tema, el siguiente caso que te voy a poner. A ver. Es un caso de la escuela, realmente ha sido como con términos académicos. Ajá. Pero resulta que es una familia, o sea, la paciente viene de una familia en donde el abuelo, el tío, el papá han abusado sexualmente de todas las integrantes de esa familia. Llámese cuñadas, llámese las mismas tías, llámese no sé, sí, las nietas, por ejemplo. Y todo esto lo permite o es permitido por parte de la abuela. Wow. Qué fuerte. Uh-huh. Sí, fíjate que, y algo, y algo pensé cuando estaba ahorita diciendo esto de los abusos, y sí lo pensé en algo del abuso sexual, pero como es tema tan delicado, la verdad no me quise meter en eso, pero ahorita que lo dices, yo también lo he pensado, que muchas veces sabemos que el abuso sexual interno en la familia, ¿no? Que se da dentro de la familia, siempre es sabido. Siempre he sabido, que no cuenten, a nadie sabía que abusaban a la niña, ¿no? Al niño, a fulanito, a los hermanitos. He sabido, ¿y por qué no hablan? Mucho tiene que ver, o sea, obviamente es una combinación de factores, ¿no? Muy importantes, no sé, desde la cuestión pues sí, pues de creencias, ¿no? De en relación al sexo, ¿no? Que eso es algo vergonzoso, que no se tiene que saber, que decir lo que quieras. Son muchas cosas. Sí, o pero por el simple hecho de que es un tema muy delicado. Exacto. Es un tema delicado. Sí, muy ¿no? delicado, muy delicado. Un tema tabú y todo, claro. Pero sí creo, específicamente, yo también creo que en los temas de abuso sexual que se dan internamente en la familia, sí creo que hay bastante de lealtades, de quienes lo saben y no lo dicen y lo encubren. Y a lo mejor hasta ellas mismas fueron víctimas de abuso. Sí. Muy seguramente. Sí, y en este caso, muy particular del ejemplo que te estoy comentando, incluso es como la abuela propiciaba tal cosa, ¿no? Ay, porque la abuela, no se le decía, por ejemplo, le decía a la paciente, pues quédate con tu tío, ¿no? Y la paciente decía, no, es que no me quiero quedar con el tío, sabiendo que ya era conocido por la abuela. Ay, no. Y la abuela decía, no, sí, te quedas con tu tío. Entonces, sí sí es un caso bastante fuerte. O sea, el caso que te estoy contando sí es una situación muy, muy complicada, muy complicada. Ay, no. Sí. Estoy en shock. Fíjate nada más. Sí, eso me suena por parte de la abuela como le otorgo, o sea, te pongo en charola de plata, ¿no? En bandeja de plata, o te otorgo a esta pequeña, por ejemplo, o a esta mujer, a ti, no sé quién era, que todos son los abusadores, sí. ¿Verdad? Ay, no, es que qué impresión. Bueno, te lo otorgo a ti, ¿no? Al tío, que a lo mejor es mi hijo. Te lo otorgo para que hagas con ella lo que quieras. Eso me parece, sí, como, es que es más allá de un acto, es toda una dinámica familiar. Es toda una dinámica familiar. En donde es como nos movemos, es lo que toca, es lo que debe ser. Yo se las pongo a disposición para tenerlos contentos, satisfechos.
Eso me suena a una lealtad muy grande hacia los hombres de la familia, hombres abusadores. Sí, eso Donde es. perpetúo yo eso, yo eso porque es como para complacencia de ellos. Y eso, pues eso es lo mismo, o me suena muy parecido a una lealtad, ¿no? Estoy siendo leal con lo que tú quieres, con tus deseos, con lo que a ti te complace. Entonces no dejo de hacerlo, a costa de otras personas. O sea, sí, no, ya, oye, pero ya me parece muy extremo, oye. Sí, Muy sí, ese es un extremo. caso Ay, no, qué bastante fuerte. Sí, y la gente, y a lo mejor nuestros humanos que nos escuchan dirán, ay, no, qué ridículo, esto no puede ser, es demasiado exagerado, cómo alguien puede incluso hasta llegar a hacer cosas así de perversas solo por ser leal a otro. Bueno, es que sí, es cierto, para empezar la palabra lealtad es muy subjetiva, ¿no? Es como difícil de poder definir con palabras, pero es algo que sí entendemos todos, ¿no? Sí, como muy por Sentimental. dentro, como Exacto. que sí sabemos lo que es, Ajá, aunque ajá. no lo podamos explicar, Exacto. ¿no? Ay, sí. Pero sí sabemos incluso cómo ser leales. Exacto. Sí sabemos incluso distinguir la lealtad, ¿no? Sí. O sabemos cómo solicitar esa lealtad. Sí. Solo que no sabemos o sea, sí, Definirla, explicarla. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, exactamente, eso era lo que quería decir, lo dijiste muy bonito. Entonces, justamente a lo mejor esto suena como muy descabellado, pero créanme que por la vida vamos, de verdad, sin darnos cuenta, ejecutando lealtades. Pues sí. Sí, pero no nos damos cuenta. Es que es algo como tan obvio, tan internamente, como dicen, ¿no? Tan obvio, tan sabido, tan sentido por uno mismo, que pues simplemente doy por hecho, ¿no? O sea, si tú eres mi amiga y no sé, ¿no? Y hiciste algo indebido, pues yo, no me importa, yo te defiendo como sea, ¿no? O sea, es que es algo que no nos cuestionamos, que vamos por la vida dando por hecho que tendría que ser así porque es el ser al que quieres, porque es parte de tu familia, ¿no? Es como parte de tu ser, casi, casi. Y uno le atribuye las razones a otros motivos, pero pues eso no es más que lealtad. Una lealtad malentendida, ¿eh? Sí. Pero una lealtad. Sí, no, bueno, Así y en vamos. este caso que expuse es algo muy fuerte y muy drástico, Ah, ¿no? sí, O sea, sí, es algo sí. que sí sale como a lo mejor de lo cotidiano. Sí. Afortunadamente. Sí. Ay, sí, ¿no? afortunadamente. Digo, por supuesto hay otros casos en los que a lo mejor es como de manera muy individual su análisis, ¿no? Ajá. Pero bueno, este caso me vino a la mente por esto que comentabas, ¿no? E insisto, esto es como un caso muy extremo. Y sí. Es como ahí las mujeres no pueden acusar a los hombres, no pueden, cero. Las mujeres están a disposición de los hombres. En eso radica nuestra lealtad. Serle leal a los hombres de nuestra familia es permitir que nos hagan eso. Uh-huh. Porque son hombres de nuestra familia. Es más, a lo mejor si fueran no sé, el vecino salía a la calle y me querían agarrar, no, o sea, ahí sí no, pero es de la familia, es parte de, sí, es lo que debe de ser es que yo lo permita, que abusen de mí, uh-huh. Porque son hombres de mi familia, no es cualquier hombre, ¿te das cuenta? Sí. Eso, aunque uno no lo tiene consciente, pero inconscientemente sí es una lealtad. Sí tiene rasgos de lealtad, eso. Aunque uno no lo pueda creer, diga, no puede ser lealtad a alguien que hace eso, y menos a ti mismo, y que hasta lo permitas por eso. Pues, ¿qué crees que sí? Fíjate. Es que el inconsciente, como esto que estamos comentando, todo es inconsciente. O sea, ahí es donde radica su complejidad del entendimiento, ¿no? Sí. En donde dices, es que no, alguien de afuera es que no lo logro entender. Uh-huh. Y cuando dices, es que sí, y puedes explicarlo desde esta parte es un mandato interno, porque así te lo dicen que es, y así te lo enseñan. Claro. Y no hay lugar a duda porque es tu núcleo familiar, o Exacto. sea, son tus primeros cuidadores, es el primer grupo social con el que tienes contacto y quien te enseña a socializar, ¿no? Claro. Con quien te educa, con quien te enseña, con quien incluso te muestra amor. Claro. O tú aprendes que eso es el concepto de amor con ese núcleo familiar. Entonces, cuando tú naces en un núcleo así, o sea, nunca te cuestionas. Exacto.
Si eso está bien Exacto. o mal, sí, o sea, como por qué no hacer lo mismo. A lo mejor, Claro. a lo mejor usé la palabra nunca, pero tal vez en todos esos primeros años no lo cuestionas. Ajá. Habrá algo que en algún momento ya te haga Ay, sí. cuestionarte si eso es Normalmente sí. lo adecuado o no. Pero mientras ya pasaron, Sí. ¿qué te gustan? ¿20 años? Exacto. Sí, qué fuerte. Sí. Ay, no, qué fuerte, amiga. Sí, lo has dicho perfecto. O sea, como por qué no aceptar eso o darlo como verdad si viene de tu núcleo primario, si desde que naciste es algo de los que se supone son tus cuidadores, de los que formas parte, como ¿por qué no tendrías que confiar en que eso es correcto y qué es lo que toca? Ay, no, qué fuerte. Exacto, pues sí, de ahí las lealtades. ¿Por qué no confiar ciegamente en eso? Bueno, ok, ay Dios. Bueno, otro tipo de lealtad, fíjate, estos son los mitos. Ay, no, esto es un tema súper interesante, a mí me apasiona y muy, muy, muy complejo. No sé si se han dado cuenta, humanos, y si no hagan la reflexión ahorita, aprovechen para hacerla. Todas las familias tenemos mitos, varios mitos. Con mitos obviamente nos referimos a creencias totalmente falsas, erróneas, ¿no? O sea, irreales. Y cada familia comparte mitos muy particulares, venidos obviamente, pues sí, de situaciones que ha pasado la propia familia y que se han venido repitiendo en varias generaciones o dentro de la misma familia, ¿no? A nivel horizontal, y entonces pues, se terminan convirtiendo en mitos. Y a veces ni siquiera sabemos de dónde viene ese mito, ¿eh? A lo mejor ni siquiera me sé la historia de, a la primera que le pasó fue a tu bisabuela, ¿no? O a tu tía abuela, no, a lo mejor ni lo sé de dónde viene, solamente ya se da por sentado esa creencia, y es con la que casi todos compartimos, o todos compartimos, y tan la compartimos todos que ni siquiera pensamos que es una creencia de la familia, sino lo damos como verdad a nivel global, o sea, que así es la realidad, que así es el mundo. ¿Y qué crees? No, eso pasa nomás en tu familia. Fíjate, hace rato, precisamente, estábamos platicando mi amiga y yo, ¿no? Pues sí, de nuestras familias, justo antes de empezar el podcast. Y yo le digo, no, fíjate que mi familia sí es muy confiada. O sea, mi familia, desde que yo tengo uso de razón, mis papás son mucho de confiar en la gente, de que si vienen y les piden dinero, ay, pobrecitos, que me dijo que tiene 3 hijos y que la abuelita se le está muriendo. Mis papás son así, o sea, yo en mi familia siempre he visto eso, o sea, ay, no, pues pobres, ¿no? Pues, lo que me dicen se los creo y les doy. No son como precavidos en ese sentido. Entonces, de ahí yo deduzco que viene como pues sí, bueno, a lo mejor no exceso de confianza, pero sí somos personas que confiamos fácilmente, creo yo, mis hermanos, o sea, bueno, a lo mejor puedo hablar por mí, pero bueno, me da esa impresión también, ¿no? Como mis hermanos y yo. Esas características que compartimos familiarmente son como lealtades, ¿sabes? O sea, es sí se puede confiar en la gente, o la gente es buena, ¿no? O sea, o vale la pena confiar en la gente. Y he hablado con otras personas, yo me acuerdo de una compañera de trabajo de hace muchos años, y de la nada un día platicando otra cosa, ella me dice, mi familia y yo somos sumamente desconfiados. Nosotros no confiamos en nadie, ni en nuestra propia sombra, ni siquiera entre nosotros como familia. Nosotros sí nos andamos bien con las antenas bien puestas porque la gente abusa. Nosotros no creemos en lo que la gente dice. Fíjate qué extremo, ¿no? O sea, de lo que veo yo en mi familia con lo que me decía ella. Y son las características, y si tú te pones a revisar, es la característica de la familia no solamente nuclear, sino extensa. O sea, son como esas creencias que caracterizan o que le dan el toque muy particular a toda esa familia de, ay, son bien confiados, ¿no? Desde la abuela me acuerdo que le daba el taco al que pasaba y nunca pensaba si la iba a saltar o algo así, ¿no? Sí, y el otro extremo de no, nosotros no. Ya me acordé que esta compañera me decía, yo por eso no le hablo a nadie. Y sí, porque en el trabajo no le hablaba a nadie, ¿eh? O sea, era del saludo cortante, se daba la vuelta y se iba. Ella no iba a ser amigo, ni siquiera iba a interactuar con nadie. Entonces era así como súper tajante. Entonces me decía, nosotros somos así, ¿eh? O sea, nosotros no somos de hacer amistad, desconfiamos de todo, por eso mejor no hablamos, para que nadie se nos acerque. Entonces, qué curioso. Y así era toda su familia, papás, hermanos, tíos, abuelo. Entonces, son estas características y la pregunta es de dónde vendrán. Pues supongo que en algún punto tuvieron que haber empezado. Algo sucedió
que finalmente se terminó repitiendo por casualidad o no por casualidad o simplemente por aprendizaje desde la primera vez, y a partir de ahí bastaron 2 veces para que esto se entendiera como que es algo que a todos le pasa, que así es la vida. Y entonces ya creamos un mito, ¿no? De todos son iguales, todos. Pero no, a ver, espérame, eso fue lo que le pasó nada más a tu abuela. Y luego, como lo aprendió la hija, pues le pasó a tu mamá. Pero no quiere decir que a todo el mundo le pase, que esa sea la realidad absoluta. ¿Sí me doy a entender? Sí. Uh-huh. Un ejemplo de estos que hablamos de los mitos, que bueno, tiene que ver con esto que estoy explicando, pero para concretizar un poco más, mira, por ejemplo, es pues la típica mujer que ha vivido y convivido con puras mujeres violentadas, ¿no? O a las que les fueron infieles, y comparte el mito con ellas, con todas ellas, de todos los hombres son iguales. O sea, cuando ya lo vivió la abuela, la mamá, la hija, la hermana, la tía, la prima. Exacto, exacto, que terminan concluyendo, y te aseguro que se sientan a platicar y terminan concluyendo implícitamente o inconscientemente, si es que no lo externan como tal, de forma consciente, pues que todos los hombres son iguales. Y es porque es lo que a ella les tocó. Y sí tiene que ver con este aprendizaje de lo mismo entre todas, y crean este mito que las caracteriza como parte de esa familia y las hace sentir pertenecientes a pobrecitas, ¿no? Todas compartimos la misma tragedia, engañadas por los hombres, ¿no? Violentadas por los hombres. Y generan este mito, pero pues eso es un mito, es nada más de ellas, porque no es que sea la realidad. Ajá. ¿No? Bueno. Sí, es como, por decirlo así, como una realidad colectiva. Ándale, ¿no? Qué bonito. Como claro. En ese contexto es nuestra realidad, ¿no? Ay, sí, qué bonito. Claro, claro. Y que nos diferencia de la realidad colectiva de la otra familia. Sí, de la otra familia. Ajá, qué chistoso. En tu caso, no se te ocurre, no se te viene a la cabeza alguna lealtad familiar. Sí. Bueno, solo que la quieras compartir. De mito, por ejemplo, ¿Quién? En un mito. En un mito. En el tema de mito, sí. Me acuerdo mucho que mi mamá siempre comentaba que, lo voy a decir, voy a balconear a mi mamá. Decía, las amistades no existen, ¿no? Ah, mira. Sí, eso yo lo escuché muchos años de mi vida. Wow. Y viéndola ella o analizando como la parte de su historia, o sea, hasta hace unos años, o bueno, ¿cómo explicarlo? O sea, es que sí, ya logra a ella como ya tener como amistades, ¿sabes? Pero antes, no sé, hace como 15 años, ponle tú, por supuesto que analizando la situación tenía razón en el por qué lo decía, ¿no? Claro. Porque tenía una amiguita que cómo abusaba de mi mamá, ¿no? O sea, en ese entonces, bueno, a lo mejor más tiempo, o sea, tal vez estoy hablando de más tiempo. Uh-huh. Por ejemplo, antes ves que eran como muy contadas las líneas telefónicas. Ajá, ¿no? Claro. Entonces tenía yo un tío que vivía en Estados Unidos y de repente le hablaba al número o la familia de mi papá le hablaba, que vivía en otro estado, le hablaba a la casa de esta mujer. De la amiguita. De la amiguita, pues para conectarlos, ¿no? O sea, claro. Que era como el punto de conexión. O sea, le iba a gritar a tu mamá, sí, ¡ay, te hablan! Sí, Ajá, o le va a hablar en 10 minutos, claro, o venga, porque le va a hablar el tío, o le va a hablar su hermano, no sé. Claro. Bueno, pues resulta que le decía, ay, señora, ya llegó el recibo, pero son 500 pesos, ¿no? sin que le mostraba el recibo. Y mi mamá, pues, le creía, ¿no? O sea, así de porque era su amiga, ¿no? Pues sí. Entonces, mi mamá le pagaba. Y hasta que, pues, ya muchos años después ya decía, bueno, sí, como cuando ya puso mi mamá su línea, pues ya se dio cuenta la diferencia abismal Claro. Pues sí, del costo, pues ya así como que se daba cuenta, ¿no? Y varias cositas así, ¿no? O sea, de repente mi mamá era así como que, oye, te vengo a contar algo muy personal, como que muy íntimo. No, la señora era motivo de chisme, y ya lo andaba botando por toda la colonia. Ajá. Entonces, pues sí, o sea, desde ese contexto. Claro. Pues sí, y igual con otras vecinitas, que se decían sus amigas, pues como que sí, no era como que este contexto de la amistad. Y aparte también mi mamá pues prácticamente fue
desde su niñez, pues era como muy independiente, ¿no? Tuvo que vivir muy independiente por todas las circunstancias en las que vivió. Entonces, de repente sí era así como que su frase, ¿no? Ajá, claro. Ahora ya no, ahora ya es... Y me acuerdo mucho que hubo un momento en el que cuando yo le empezaba a hablar de, ay, mi amiga Felia, ay, mi amiga fulanita, ¿no? Ujú. Ella se quedaba como que sus amigas, ¿no? Así, Ajá. o le decía, ah, mira, Feli me regaló esto, o Feli me ayudó con esto, fíjate que voy a ir con Feli por esto, y ¿quién te va a comprar? Feli, vamos a ir. Se quedaba, ¿no? Así como que, Como incrédula. como incrédula, esa Ay, es qué la palabra, ahora sí ¿no? que qué increíble. Entonces, Sí, sí. Sí. sí era como y Wow. me acuerdo que decía, es que yo nunca tuve, y en algún momento ya cuando hablábamos de, no sé, de ti o de tus amigas, decía, es que yo nunca tuve una amiga como tú con Feli, por ejemplo, ¿no? Ajá. Dice, yo no conocí lo que era la amistad. Ah, Y ajá. ok, y entiendes desde esa Claro, perspectiva, ¿no? claro. Ujú. O creía conocerla hasta, pero se dio cuenta en cómo terminan las cosas. Ajá. Claro que fue, no, la amistad no existe. Exacto. Claro, ¿no? eso concluyó. Y bueno, ya cambió como la perspectiva y ahora sí hay un par de amiguitas con las que se lleva muy bien y con Ay, las qué que ha bueno. salido, incluso las ha invitado a que a venir a la casa, aquí a este estado, entonces sí como que cambia, pero sí, eso es lo como que lo primero que se vino a la mente, ¿no? Qué curioso. Y ahora una característica Ujú. familiar, no a la familia extensa, ay amiga, somos muy peleoneros. No me ay, ¿a poco? Sí, Si no me dices, no me doy te das cuenta, híjole, amiga. Ay, Qué no. bueno que no te habías Sí, dado cuenta. no, ¿cómo crees? Uy, no. Sí. Ah, entonces no eres la única. Ahora No, ahora si yo te entiendo. contara, ¿cómo? Entonces, no eres tú, es la lealtad Es la invisible. lealtad invisible. No, yo soy como de las más tranquilas. Ay, ¿en serio? Ay, no, qué impresión. ¡Qué pena! ¿En serio? Ay, amiga. Sí, amiga. Qué barbaridad. Sí, y esto, por ejemplo, Mira. a mí me encanta porque es como la parte de la frase, y esto viene de mi abuela, o sea, de mi abuela materna, ¿no? Ajá. Y es ¿a poco no eres una Bustamante, no? Ay, no es cierto. Sí. Ay, qué cosa. Sí, de repente es como, No. Guau. sí, como no te dejes, ¿no? Claro. Como pelea, como Claro. aquí las cosas no tienen por qué Guau. permitirse, ¿no? Ajá. Y es como la parte del pues eres una Bustamante. Oye, ¿no? pero Sí. es que qué manera de representar tan perfecto una lealtad. Sí. Y sí es cierto. Oye, pues sí, yo creo que la mayoría tenemos, ¿no? Algo que nos caracteriza, que nos se relaciona con alguno de nuestros dos apellidos, porque caracteriza a la familia. Ahorita que lo dices, sí, ¿no? Que lo dicen, ay, pues es que Díaz tenía que ser, ¿no? O ay, es que Sánchez. Sí. Eso es el mejor ejemplo, representación de lo que son las lealtades. O sea, ¿cómo no vas a ser así? Pues claro, pues si eres Bustamante. O sea, es eso, lo que te hace pertenecer a esta familia. Sí, lo dijiste. Ya con eso, mira, tú concluiste el tema. Lo resumiste de una manera fantástica. Esas son las lealtades. Y ahorita que lo dices, también ya me cayó el 20 y me acordé, ¿no? De la familia de mi mamá. Los Díaz, ellos tienen lealtades muy relacionadas a cuestiones como de superioridad, ¿sabes? Muy narcisistas. Así como, ¿quién es Díaz? Es inteligente, es guapo, es de sangre azul. ¿Qué onda? Sí, son muy así. O sea, los Díaz, o si no, tienen un genio de la fregada. Pero también como con orgullo, ¿no? Así. Sí, son como esas características. Si es Díaz, tiene que ser guapo o inteligente, o sea, de sangre azul, o sea, casi no. O a esta familia no va a entrar nadie que no sea así porque somos Díaz, que no sé qué. Sí, y todos piensan así, o sea, sí te das cuenta que todos creen eso. Entonces, sí, son lealtades, es curioso. Claro que si llega alguien que no cubre ese requisito, como que ya es excluido, porque es como la traición a la familia. Sí, cosas bien locas, pero así somos de complejos los seres humanos. Nuestra necesidad de pertenencia es increíble. Sí, o insisto, es como la parte de lo que aprendiste y de lo que de alguna forma conoces, claro. Y de que de alguna forma lo has visto como seguro. Ay, ¿sabes? Porque la familia ha sobrevivido, ha crecido, ha proliferado, ha prosperado siendo así. Entonces, como por qué conocer sí, ¿por qué romper ese patrón? Ajá, sí te ha funcionado, ¿no? O como por qué
darle campo a algo que es distinto y es algo que como no conocemos podría representar un peligro, un riesgo, o podría representar algo que tal vez a nosotros nos saque del mismo contexto, ¿no? O que nos haga cambiar algo tan importante en la familia. Claro. ¿No? Y que nos separe. Y que nos separe. Ay, acabas de dar una cátedra de lealtades, que qué bárbara. Hay una película que se llama Los Croods, que es la primera. Bueno, no específicamente habla sobre esto, sino es como el miedo a lo desconocido. Pero es como si se ejemplificara de forma sencilla, ¿no? Claro. El que tú aprendiste a vivir así, has visto cómo sobrevives, has visto que eso te funciona, claro, ¿no? Porque es mal que bien. Es exacto, esa socialización te funciona. Ves que incluso prospera, ¿no? O sea, al final de cuentas prospera, porque dices, bueno, ya creció la familia, o ya logramos a lo mejor construir una casa, o a lo mejor ya logramos que todos tuvieran títulos universitarios, o ya logramos que nos fuéramos todos de viaje en familia, ¿no? No sé. Entonces, al ver eso, ¿por qué habría incluso, ¿por qué habrías de cuestionarte algo distinto? Exacto. Si es algo que está funcionando y que de alguna forma te está haciendo feliz. Ay, wow, claro. O eso sientes, por lo sí, menos. Bueno, claro, sí, o eso sientes. Sí, claro, claro. Sí. Es que no hay cabida para preguntarte otra cosa cuando todo está bien. Exacto. Claro. Finalmente funciona. Finalmente así la vida sigue, corre y no pasa una tragedia. Sí, y aunque veas características distintas, a lo mejor en familias de tus amigos, de no sé, compañeros de trabajo, bueno, a lo mejor con los compañeros de trabajo pues es hasta el turno laboral y se acaba. Pero incluso dices, bueno, tengo amigos que son muy parecidos a mí, ¿no? Claro. Bueno, cuando tienes amigos, por algo son amigos, ¿no? Porque comparten ciertas características. Claro. Pues es precisamente esto, la explicación de que al final de cuentas buscas características o características similares a lo que compartes. Claro. Por eso no te haces amigo de alguien distinto. Sí, ¿no? Por supuesto, tienes toda no ha dado una explicación, pero magistral. Y si aparte eso me permite afianzar mi aceptación, claro, ¿no? Porque además no solamente me da seguridad el pertenecer a ellos, sino me siento aceptada, porque justamente pensamos igual, hacemos lo mismo, porque es lo único que conocemos, pues obviamente yo me siento súper acogida, parte de eso, de ahí, ¿no? Pues claro, o sea, tengo pura ganancia, ¿para qué me muevo de este lugar? Fíjate que ahorita me acordé, otro ejemplo, una que otra paciente que he tenido, en donde me han comentado, porque me acordé ahorita, en donde, ¿cómo te explico? Ay, es que, o sea, todas o casi todas las personas, hombres y mujeres de la misma familia, tienen amantes, pero todos los amantes son entre ellos, es interno. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Me ha tocado, como digo, la minoría, obviamente, y afortunadamente, pero quizá a lo largo de mi práctica clínica, pues sí, 2, 3 personas, que es como, y una de ellas me acuerdo muy bien que me decía, Feli, es que eso es lo normal, ¿sabes? O sea, nos sentamos en la cena de Navidad o en las reuniones, la comida del domingo, la esposa enfrente con la amante. O sea, de mi tío tiene a su esposa, pero también anda con la prima, que es como la amante fija, ¿no? Ay, bueno, me rechoca el término amante, disculpen, pero no se me ocurre cuál, ¿no? Pero bueno, ¿no? Y entonces se sienta también a comer la otra, y la esposa sabe que ella es la amante, también los demás lo saben, y junto está mi tía fulanita, que tiene a su esposo que está sentado ahí, pero junto a la otra prima, que también es la amante. Es increíble. Y todos se hacen los que no saben. Incluso me acuerdo de una paciente hace años que me decía, ¿no? Incluso mi tía, ¿no? Fulanita tuvo un hijo de su amante, no de su esposo, y es idéntico a la cara de su amante, o sea, de mi tío. O sea, estamos en la cena y el niño es idéntico a la cara del tío, no del papá, y todos cenamos juntos. Y yo, no, esto es demasiado para mí. O sea, qué impresión. Pero me dice, nadie se queja, ¿eh? Y todos se saludan súper cordiales y súper bien. Aquí no hay problema.
Y eso viene me decía, ¿no? Desde los abuelos. Y yo, ay, no, qué impresión. Sí, O sea, es sí. ¿cómo? O sea, sí. Dice, Pues sí. dice el querido profesor, ¿no? Ajá. Sí, claro, claro. Terapia familiar, justamente. Ajá. Dice, la familia funciona con base en el síntoma, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor también un sinónimo podría ser de lealtad invisible, a lo mejor un síntoma familiar. Ay, ¿no? qué bonita frase. Claro, tú lo estás traduciendo en términos. Ay, bueno, ya estamos aquí muy psicológicas. Tú lo estás traduciendo en lo que sería términos sistémicos, de Ajá, la de terapia la terapia sistémica, sistémica claro, familiar, por supuesto, ¿no? familiar. Pero finalmente, pues sí, es como lo pues mismo. sí, es como un sistema, o sea, Es cómo funciona tu sistema basándote Claro. en alguna característica. Exacto. ¿No? Si lo queremos poner como más objetivo, para que no suene algún término tan subjetivo en donde diga, ay, esto pierde cientificidad o no, o como que no me suena muy real o muy posible esto de una lealtad por una lealtad que se muevan. Pongámoslo en esos términos, es lo mismo. Uh-huh. Claro, claro. Ay, no, que ay, has hecho de este tema una majestuosidad. Soy una cosa bárbara. Ay, bárbara. Claro. Así es, muy bien. Bueno, perfecto. Ahora, ¿cómo detectar estas lealtades invisibles? Miren, Uy. no, pues sí. Pues es que para empezar, si son invisibles, sí. ¿no? A mis sí. ojos y al de la familia, pues va a estar en chino que nos demos cuenta. Lo tenemos tan normalizado Uh-huh. que no lo interpretamos como una lealtad invisible o como un síntoma que haya que tratar o que trabajar. Entonces, lo ideal es ir a terapia, ¿no? Y ahí te aseguro que solito van a salir una de cosas. Y entre eso, las lealtades invisibles. Pero bueno, si quieren, digamos, ustedes intentarlo por su cuenta, porque eso creo que debería de ser el primer paso siempre, que uno mismo trate de hacer conciencia. Podríamos empezar por hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Por quién lo estoy haciendo? O sea, ¿por quién estoy haciendo esto que estoy haciendo y que no me está encantando o que simplemente es algo que no puedo dejar de hacer y no me está trayendo grandes beneficios? O la gente me dice, oye, es que eso está mal y yo no lo veo mal. Preguntarme, ¿no? ¿Por quién lo estoy haciendo? Pero de verdad una pregunta que me lleve a la profundidad. O sea, ¿no lo estaré haciendo por alguien? ¿No estaré decidiendo esto por copiarle a alguien, por quedar bien con alguien, y ya ahorita que saben de este tema y lo conocen, hasta pregúntenselo así, por serle leal a alguien, por sentir que no le esté fallando yo a alguien. Sí, o por seguir un legado de... Exacto, exactamente. Otra pregunta que se pueden hacer es, ¿hay alguien que yo conozca de mi familia que haya pasado por algo muy similar? Uh-huh. Y resulta ser que si yo me hago esta pregunta y me pongo a pensar, igual y hasta puede uno preguntar, ¿no? A mis pacientes normalmente les dejo de tarea. Te voy a dejar de tarea que le preguntes a tu mamá si alguien de la familia padeció lo mismo, ¿no? Y tú indaga, vas a hacer tu propia investigación de árbol genealógico. Y cuando me regresan, es increíble, no, pues me dijo mamá que sí, y que le pasó a su hermana, y le pregunté a mi tía, y resulta que me dice que a su mamá, ¿no? Caray, entonces lo que creías que solamente tú estabas viviendo, pues resulta que terminó siendo una situación que vivieron casi la mayoría de las personas, de las mujeres, por ejemplo, ¿no? O de los hombres en tu familia. Entonces, preguntarse si hay alguien más de mi familia que lo esté viviendo, y desarrollar mi propia investigación para descubrir si no resulta que es una lealtad lo que estoy yo haciendo, ¿no? También preguntar por qué lo estoy haciendo, por qué. O sea, como tú dices hace rato, solo por seguir el legado, o sea, solo por no quedarle mal a mi mamá, por no quedar mal con lo que mi abuela decidió, etcétera, ¿no? Y preguntarme también, ¿me hace sentir culpable el no hacerlo? Esta pregunta es clave. Okay. Porque ni siquiera nos detenemos a tratar de sentir, valga la redundancia, lo que estamos sintiendo. O sea, de percibir ese sentimiento. Solo lo vamos y lo hacemos por inercia. Si nos detenemos un poco y nos tratamos de concentrar internamente en nosotros, darnos cuenta si no me generaría culpa el dejar de hacer eso, el ya no hacerlo. ¿Te generaría algún sentimiento y cuál sería? Para determinar si pudiera ser una lealtad invisible. ¿Sale? Okay. Muy bien. Bueno. Ahora. ¿Cuáles serían algunas consecuencias de las lealtades? Hacer cosas que no estás convencido, ¿no? Es como vivir una vida que no es tuya y que no te gusta y que no te sientes pleno haciéndolo.
¿no? Claro, claro. No necesariamente pueden ser cosas negativas, pero lo importante sí es como ser muy consciente de eso que estamos haciendo, ¿no? Claro. O sea, cuando realmente estas lealtades no coinciden con lo que queremos, somos, bueno, a lo mejor somos no, porque no lo visualizamos en ese instante, ¿no? Claro. Pero a lo mejor con lo que queremos como tal, o que si nos sentimos satisfechos, pues las consecuencias pues no pueden no ser tan agradables, ¿no? Y por lo tanto no disfrutamos esta parte que vivimos, ¿no? O lo que estamos haciendo. Me surgió una pregunta, pero creo que ya me la respondí. Que si todas las lealtades eran como negativas. Ok. No necesariamente. Ajá. No necesariamente, pero desde la perspectiva de que no sea algo que a ti te genere daño o te perturbe. Sí. ¿Sale? Eso mismo pensé. Sí, sí. Por ejemplo, se me ocurre la de elegir la misma profesión que mi papá, ¿no? Y que mi abuelo, lo que sea. Si honestamente, haciendo un análisis súper honesto y profundo conmigo misma, es algo que de verdad me encanta. O sea, es más, no solo me gusta, yo me di cuenta desde muy pequeña que tengo las habilidades que se me daba y que cuando las hago, cuando me ponía a jugar ahí a la medicina, se me daba y todo. ¿Por qué no hacerlo? Uh-huh. ¿No? O sea, es sano. Pero ya cuando ya no checa con... Sí que es muy distinto a ¿por qué estudiaste? Porque todos mis familiares lo son, ¿no? Exacto. Oye, ¿pero te gusta? No tanto, pero... Exacto. Como, ajá. Exacto. Sí, así sí, es. sí. Exacto. Muy Entonces, bien. pues bueno, muy bien. Pero bueno, lo que es, como siempre decimos, vamos a terminar el tema como siempre lo decimos. Más vale, y por lo que sea, hay que ir a terapia. Ir a terapia. Vayan a terapia. Exactamente, vayan a terapia. Ahí van a salir muchas cosas que... ¿Por qué te ríes? No, de que dices, como siempre decimos, al final, ¿y en qué terminan sus podcasts? Pues que vais a terapia. Claro, pues sí. Exactamente, así es. Uh-huh. Bueno, pues pues tema muy interesante de analizar, ¿no? Sí. Y de mucho introspección. Exacto. Y tú lo hiciste todavía más interesante. Sí. Muy bien. Bueno, pues ojalá les haya gustado y sobre todo servido. Creo que los dejamos pensando a nuestros humanos. Sí, que eso es lo primordial, ¿no? Exactamente. Pues que lo piensen, ¿no? Uh-huh. Si es su caso, si no es su caso, a lo mejor si es el caso de la prima, ¿no? Ajá. Sí. ¿Qué pasa dentro de su actuar y de su familia? Ajá. Pregunten si alguna vez qué sucedió para que los demás, bueno, todos piensen así, uh-huh. En qué momento empezó eso. Uh-huh. Ay, es interesante, ¿no? Hacer la investigación para poder entender cosas. O si algo les incomoda, a lo mejor desde aquí poder hacerse la pregunta. Ajá, ¿no? Claro, así es. Y romper esas lealtades. Bueno, ok. Así es. Perfecto. Bueno, pues les agradecemos que nos hayan acompañado. Ayúdenos, por favor, compartiendo el contenido, dándole like, haciéndonos comentarios. Exacto. De cualquier cosa que nos quieran comentar, cumpleaños, preguntas, dudas, anécdotas, si ustedes ya detectaron alguna lealtad que nos quieran compartir, claro. Pues estamos ahí gustosas de leerlos. Por supuesto. Bueno, pues esto fue Humanamente Hablando de Humanos. Adiós. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Humanamente y activar la campanita para no perderte las novedades. Acompáñanos también a través de Facebook, Instagram y Spotify. En todas regálanos un like y ayúdanos compartiendo. No te olvides.